Corea es, sin duda, el mejor país del mundo. ¿Puedes siquiera imaginarlo? La imagen de una chica que, se supone, ha regresado a su verdadero hogar, sin embargo, llora desconsolada diciendo que no puede respirar. Todos creemos, o queremos creer, que volver a la tierra de nuestros padres es sinónimo de paz y refugio seguro. Pero esa certeza, que damos por sentada, se está rompiendo en 1000 pedazos en este preciso instante. Lo que vimos en ese viaje de ida y vuelta, de Corea a Perú, y de Perú nuevamente a Corea, no fue simplemente un choque cultural o una diferencia de costumbres. Fue algo más profundo. Fue el conflicto frontal entre el orgullo de una familia y el deseo silencioso de una adolescente. Un cruce de caminos donde las expectativas chocan y se desmoronan, dirigiéndose inevitablemente hacia una única y difícil decisión. Aquí no puedo reírme. Ante esa voz quebrada de la chica, ¿qué respuesta dará un padre criado en la tradición? ¿Qué elección apoyará una madre que intenta mantener la paz? ¿Y podrá esta familia elegir realmente un mismo futuro? Al final de esta historia, una pregunta quedará resonando en tu pecho. ¿Dónde está, verdaderamente, ese lugar al que llamas hogar? Quédate hasta el final para descubrirlo. Esta historia, que sacudirá tu alma, comienza ahora. Música suave y emotiva. Al mirar por la ventanilla del avión, la oscuridad de la noche se rasgaba ante la inmensidad de Seúl. Las luces de los rascacielos se conectaban como constelaciones eléctricas, y los faros de los autos en las autopistas fluían como ríos de luz interminables. Ji-sun, el padre, observó la escena, infló el pecho y dijo con una voz llena de solemnidad: «Mira, Yuna. Eso es Seúl. Nuestra tierra. Y, sin duda, el país número 1 del mundo». Suyeon, la madre, también miraba hacia afuera, entrecerrando los ojos con nostalgia. ¡Qué recuerdos! Realmente fue buena idea volver. Definitivamente. En sus voces no había ni una pizca de duda, solo una convicción firme y un orgullo desbordante. Después de haber vivido tantos años en Perú, al otro lado del mundo, la expectativa de comenzar una vida nueva en su patria de origen hacía que sus corazones latieran con fuerza. Yuna intentó dibujar una sonrisa en su rostro. Se dijo a sí misma que si sus papás estaban tan felices, ella también debería estarlo. Todo va a estar bien, pensó. Pero en el fondo de su estómago, una pequeña niebla gris, una sensación de incomodidad, empezaba a flotar. Me hubiera gustado quedarme un poco más con mi mancha, mi grupo de amigos, pensó. La soledad de la despedida, justo antes de subir al avión, aún le pesaba en el pecho. Las palabras de sus amigos en el colegio, con la brisa húmeda del Pacífico golpeándoles la cara y el sonido de las olas de la Costa Verde de fondo, resonaban en sus oídos: «No te pierdas. Nos vemos, causa». «Yuna, mira», señaló su madre. «Esa luz brillante es el centro de Seúl. A partir de ahora, nuestra nueva vida empieza ahí». Yuna asintió lentamente, tragando saliva. Pero en su interior, una pequeña pregunta no dejaba de arder. ¿Es Corea realmente el mejor lugar del mundo? Ese pensamiento, que aún no se atrevía a decir en voz alta a nadie, iría creciendo silenciosamente en los días venideros. El avión aterrizó en la pista y la voz del piloto anunció por los parlantes: «Bienvenidos a Seúl». No hubo aplausos espontáneos como solía ocurrir en los vuelos a Lima. En medio de un aire tenso y ruidoso, la gente se levantó de golpe al unísono, sacando sus equipajes de los compartimentos superiores con una prisa casi violenta. Empujada por esa inercia, Yuna también se puso de pie. Al cruzar la puerta de salida y entrar al vestíbulo de llegadas, el calor humano y el ruido la golpearon, pero no era el calor que ella conocía. El sonido de los carritos chocando, gente hablando a gritos por celular con tono áspero, turistas bloqueando el paso y gente esquivándolo sin pedir permiso. Todo era un movimiento frenético y desordenado. «Esto es la energía de Corea. ¡Qué vitalidad!», exclamó Ji-sun con los ojos brillantes. «¡Qué nostalgia! Este ajetreo me hace sentir segura de alguna manera», sonrió Suyeon, aliviada. Pero Yuna se detuvo en seco y contuvo la respiración. En su mente apareció, como un destello, la imagen del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima. Recordó cómo, a pesar del caos, había una calidez inconfundible. Las familias esperando con carteles hechos a mano con plumones de colores, los abrazos interminables, los gritos de «bienvenido, hermanito», llenos de cariño, la gente ayudándose con las maletas con una sonrisa de oreja a oreja. Allí, incluso en el desorden, había una conexión humana, una chispa de alegría. Aquí, frente a sus ojos,
los viajeros chocaban entre sí y se gritaban con ira. En ese instante, una pequeña grieta se abrió en el corazón de Yuna. ¿Esto es lo normal aquí?, se preguntó. Cuando sus padres hablaban de vitalidad, para ella esa palabra empezaba a sonar a agresividad. Apretó con fuerza el mango de su maleta y susurró para sí misma, pucha. Esto se siente muy diferente. Pero su voz fue tragada por el ruido del aeropuerto y no llegó a los oídos de sus padres. Unos días después del regreso, Suyeon llevó a Yuna al lugar que tanto deseaba visitar, un mercado tradicional cerca de casa. Apenas se pararon en la entrada, lo que golpeó los oídos de Yuna fue el volumen de la gente. Gritos de vendedores anunciando precios, niños llorando, risas estridentes. El olor a pescado crudo se mezclaba con el aroma intenso del picante y el ajo, haciendo que el aire en los callejones estrechos se sintiera pesado y sofocante. ¡Uy, qué rico huele! ¡Qué nostalgia! Suyeon corrió hacia un puesto callejero con los ojos iluminados. En la olla burbujeaban los pasteles de arroz, tteokbokki, en una salsa roja y espesa. El vapor le mojaba la cara, pero a ella no le importaba. Suyeon, con las mejillas sonrosadas como si hubiera vuelto a ser una niña, charlaba animadamente en coreano con la señora del puesto, la tía, como dirían en Perú. Risas iban y venían. Al instante siguiente, le entregaron un plato humeante. Ya no estaba esa imagen de su madre en Perú, esforzándose por hablar español con acento, pidiendo un poquito de ají, por favor con timidez. Aquí, en su tierra, hablando su idioma, se la veía libre, como si le hubieran salido alas. Jisun también respiró hondo, sacando pecho. Esta energía. Esto es el encanto de Corea. En Perú no tienen esta potencia, ¿verdad? Es otra cosa. En sus palabras había una confianza y un orgullo palpables. Para él, ese calor sofocante, ese ruido y esa energía cruda eran la prueba de que estaba en casa. Al ver brillar los rostros de sus padres, Yuna intentó sonreír por compromiso, pero la sonrisa se le borró en un segundo. Su mirada cayó al suelo. Vasos de papel usados, palitos de brochetas mordidos, servilletas manchadas de salsa, envases de plástico rodando con el viento y siendo aplastados por los zapatos de los transeúntes. Y sin embargo, nadie hacía un gesto de desagrado. La corriente de gente simplemente pasaba por encima de la basura, pisándola sin miramientos. ¿Por qué hay tanta basura tirada y a nadie le importa?, soltó Yuna sin querer. Fue un susurro, pero su madre la escuchó. Suyeon volteó y, con una risa nerviosa, respondió, tranquila, hijita. Los de limpieza lo recogerán más tarde. Pero esas palabras no consolaron a Yuna. En medio del ruido y los olores del mercado, sintió una punzada de dolor. Recordó las caminatas por el malecón de Miraflores o las calles de su barrio en Perú. Sí, Lima no era perfecta, pero recordaba cómo la gente cuidaba sus parques, cómo se sentía la brisa fresca y limpia del mar, y cómo había un sentido de comunidad. Recordó una vez que a un señor se le cayó un papel y alguien le pasó la voz amablemente, jefe, se le cayó esto. Esa pequeña consideración, ese respeto por el espacio compartido, contrastaba violentamente con el desorden indiferente que tenía ante sus ojos. ¿Por qué a nadie le importa?, murmuró en su pecho, bajando la mirada. Aunque estaba rodeada de gente, sintió que un viento helado le atravesaba el corazón. Se llevó a la boca el joteok, panqueque dulce, que compraron. Al morder la superficie crujiente, el azúcar negra derretida salió, llenándole la boca de dulzor. Pero el corazón de Yuna no se endulzó. Ese sabor, que debía ser delicioso, le supo ligeramente amargo. Esa amargura permaneció en su garganta, sin que el bullicio del mercado ni la sonrisa de sus padres pudieran borrarla. Extrañaba el sabor de unos picarones calientes con miel de higo, compartidos con risas sinceras, no esta dulzura que se sentía ajena. Una tarde, Yuna fue sola a una tienda de conveniencia del barrio. El cielo ya se teñía de violeta y las sombras de los árboles se alargaban sobre el asfalto. El atardecer naranja se reflejaba en los edificios, y el letrero de neón de la tienda parpadeó encendiéndose, anunciando el inicio de la noche. La puerta automática se abrió con un sonido mecánico y el aire acondicionado la golpeó. Ese frío artificial, en contraste con el bochorno de afuera, debería ser agradable, pero se sintió inorgánico, casi clínico. Bajo la luz blanca de los fluorescentes, los estantes estaban repletos de paquetes coloridos. Yuna se puso en la fila de la caja. Delante de ella había varios clientes, un oficinista interno, un universitario mirando su celular, una ama de casa con bolsas. Yuna se paró al final, en silencio. De repente,
los recuerdos de sus días en Perú la invadieron. Recordó la bodega de la esquina, cerca de su colegio. Cada vez que abría la puerta, don Lucho, el bodeguero, la recibía con una voz cantarina. Hola, Yuna. ¿Qué tal el cole? ¿Lo de siempre? ¿Tu Inca Cola? Y al pagar, siempre le regalaba una sonrisa y un caramelo de yapa. Cuídate, hijita, saludos a tu papá. Eran solo unos segundos, pero en esas palabras había corazón. Ese simple saludo la hacía sentir segura, le confirmaba que ella pertenecía a ese lugar. Se acercaba su turno y el corazón de Yuna se aceleró un poco. Quizás aquí también encuentre un poquito de esa calidez, pensó con esperanza. Llegó al mostrador. El cajero, un hombre de mediana edad, escaneó el código de barras en absoluto silencio. Bip, bip. Solo sonaba ese pitido electrónico y seco. Yuna reunió valor y dijo en voz baja, hola, buenas tardes. Pero lo único que recibió fue un gruñido corto, un simple asentimiento sin ganas. El hombre ni la miró, sus ojos volvieron inmediatamente a la pantalla. Al recibir la bolsa con sus galletas, Yuna dijo, gracias. E intentó regalarle una pequeña sonrisa. Pero el cajero no respondió. No cambió su expresión. Simplemente estiró la mano hacia el siguiente cliente, mudo y eficiente como una máquina. Al salir de la tienda, Yuna sintió un vacío inmenso. ¿Por qué no me contestó? El sonido de la puerta automática cerrándose a sus espaldas sonó demasiado fuerte. En la vereda, las luces de la ciudad empezaban a brillar. Bocinas de autos, gente corriendo por los cruces peatonales. El ruido de la ciudad le pareció lejano. En sus oídos solo quedaba ese bip frío y el silencio de un saludo no devuelto. Caminando a casa, la imagen de la bodega peruana se hizo más nítida. Era un intercambio pequeño, sí, pero había calor humano. Un gracias, caserita, una mirada a los ojos. Yuna extrañaba esa conexión, esa sencillez de gente que se trata como gente, con el alma en la mano. Al llegar a casa, la voz del presentador de noticias llenaba la sala. Jisun señaló la pantalla con orgullo, miren eso. La tecnología coreana es la número 1 del mundo. De verdad que sí, asintió Suyeon, sonriendo. Sus voces sonaban alegres. En medio de ese ambiente, Yuna se sentó en el sofá y miró el paquete de galletas. El personaje impreso en la bolsa sonreía, pero le pareció una mueca vacía. ¿El número 1 del mundo? ¿De verdad es así? Se preguntó. Esa duda se hundió en lo profundo de su pecho, acumulándose como piedras pesadas que no la dejaban respirar. El primer día de clases, el corazón de Yuna latía a 1000 por hora. Su uniforme estaba impecable, planchado por su madre. En el espejo, vio su cara tensa, pero tenía esperanza, hoy quizás haga amigos. Al abrir la puerta del aula, el murmullo de las conversaciones se detuvo un instante. El profesor la presentó con voz animada, hoy se une una nueva amiga. Ella es Yuna. Yuna respiró hondo y dijo con voz temblorosa, mucho gusto, por favor cuiden de mí. Pero la reacción de la clase fue distinta a lo que imaginó. Unos pocos levantaron la vista por curiosidad, al segundo siguiente, volvieron a sus cuadernos o celulares. Era tan diferente a su colegio en Perú. Recordaba su primer día allá, la gente se le acercó al toque, con esa confianza natural. Hola. ¿De dónde eres? ¡Qué paja! Siéntate con nosotros. Había una calidez espontánea, una curiosidad genuina. Llegó el recreo y nadie le habló. Yuna abrió su libro, pero las letras bailaban. Reunió todo su valor y se acercó a un grupo de chicas cercanas. Disculpen. ¿Puedo almorzar con ustedes? La respuesta fue una frase cortante y fría. Ya tenemos los grupos armados, no hay sitio. Yuna se quedó helada y volvió a su asiento. Abrió su lonchera. El olor al gimbap que le preparó su madre subió, pero al comerlo mientras miraba de reojo a los demás reírse entre ellos, le supo a cartón. Miró por la ventana. El sol de primavera iluminaba el patio. Recordó los recreos en Perú, compartiendo su comida, picando de la lonchera del amigo, las risas estruendosas, la chacota. Allá, nunca la habrían dejado comer sola. Al volver a casa, su padre exclamó viendo la TV, otra empresa coreana sorprende al mundo. Somos los mejores. Sí, increíble, dijo la madre. Yuna quiso decir, pero en el colegio, pero se tragó las palabras. Miró sobre su escritorio la carta de su amiga peruana. Yuna. Te extrañamos, flaca.
regresa para ir a comer. Al tocar la letra de su amiga, sintió que un agujero negro se abría en su pecho. ¿Podré hacer amigos aquí alguna vez? Al tercer día, Jonah caminaba al colegio con su madre. El tráfico era intenso. Esperaron en el cruce peatonal. La luz cambió a verde para los peatones. La gente empezó a cruzar. Jonah, tomada de la mano de su madre, dio un paso. Bocinazo. Un sonido ensordecedor vino desde atrás. Jonah saltó del susto. Un auto negro, ignorando la luz roja, pasó a toda velocidad, casi rozándolas. El viento del auto le despeinó el cabello. Si hubiera dado un paso más. Jonah, gritó su madre, abrazándola fuerte. El corazón de Jonah golpeaba sus costillas. El auto desapareció sin frenar. La gente alrededor miró un segundo y siguió caminando, indiferente. Un chico con el mismo uniforme de su colegio, que estaba al lado, se rió y dijo, «Es Corea, acá eso es normal. Manejan como locos». Esa frase cayó como plomo. En Perú, el tráfico era caótico, sí, la Javier Prado era una locura. Pero Jonah recordaba que había una especie de código humano. Si pasaba algo así, la gente gritaba, «Oye, ¿qué te pasa, animal? Ten cuidado con la niña». Los peatones se ayudaban, había solidaridad en medio del caos. Aquí, sintió una frialdad mecánica. Nadie se indignaba, nadie te protegía. Ese día en clase, el sonido del claxon no se le iba de la cabeza. No me siento segura, pensó. El domingo fueron a un centro comercial gigante y lujoso. Mira, Jonah. ¿A qué no había esto en Perú? Dijo su madre orgullosa. Era impresionante, sí. Pero en las escaleras eléctricas, la gente se empujaba sin decir permiso. Nadie cedía el paso. En el patio de comidas, vio a unos jóvenes ocupando mesas con sus mochilas mientras una pareja de ancianos buscaba sitio de pie, y a nadie le importaba. En Perú, alguien ya se habría levantado para darles el sitio. Hay respeto, pensó Jonah con tristeza. Aquí todo es moderno, pero la gente es fría. Visitaron a la abuela en un barrio antiguo. La abuela la abrazó con sus manos arrugadas. Jonah, has crecido. Qué bueno que volviste. Mirando el álbum de fotos que Jonah trajo, la abuela vio las imágenes de Perú, Jonah y sus amigos en la playa, sonriendo con el sol en la cara, comiendo ceviche. Perú parece bonito y alegre, dijo la abuela. Pero Corea es mejor, ¿no? Jonah no pudo responder. Se quedó mirando su propia foto. Esa sonrisa tan natural, tan llena de luz, ya no la tenía. ¿Cuándo fui realmente feliz? Se preguntó esa noche en su cama. Entonces, su celular vibró. Era un mensaje de Mafer, su mejor amiga de Perú. Jonah, ¿estás bien? Acá los jacarandás están floreciendo, todo está moradito y lindo. Mañana vamos a ir al malecón a comer. Hice esa crema volteada que te gusta. Te extraño, amiga. Jonah vio la foto adjunta. Sus amigos sonriendo, haciendo muecas, bajo el cielo gris pero cálido de Lima. Jonah se tapó la boca y lloró en silencio. Las lágrimas mojaron su almohada. A la mañana siguiente, Jonah tomó una decisión. Ya no podía callar. En el desayuno, mientras su madre cerraba las loncheras y su padre veía las noticias, Jonah soltó los palillos. Papá, mamá. Quiero regresar a Perú. El aire se congeló. ¿Qué dices? Preguntó Jisun. Acabamos de llegar. Esta es nuestra tierra. Te vas a acostumbrar. No es que lo odie, papá, dijo Jonah mirándolo a los ojos, sin huir. Pero aquí no puedo reírme. Saludo y no me contestan. Casi nos atropellan y a nadie le importó. Si se me cae algo, nadie me ayuda. En Perú. La gente es cálida, hay vida, hay amigos. Aquí me siento sola. Siento que me ahogo. Suyeon respiró hondo y asintió levemente. Jonah. En verdad lo has pasado mal. Jisun apagó la televisión. Silencio. El mundo es duro, Jonah. Lo sé, papá. Pero quiero estar en un lugar donde pueda ser yo misma. Desde que llegamos, no puedo respirar profundo. Esa noche, Jisun salió al balcón. Recordó los años en Perú. La amabilidad de sus vecinos, las parrilladas los fines de semana, la forma en que la gente se saludaba con un beso y un abrazo.
Se dio cuenta de que él también extrañaba esa chispa, esa alegría de vivir. Miró por la rendija de la puerta de Yuna. Ella dormía abrazada a su álbum de fotos de Perú. A la mañana siguiente, Jisun dijo, vamos a hablar. Puso un mapa y una libreta en la mesa. Hice una lista de pros y contras. Pero añadí lo más importante al final, que Yuna vuelva a sonreír. Los tres se miraron. He decidido, dijo Jisun con voz firme pero emocionada. Regresamos a Perú. Yuna levantó la cabeza, incrédula. Al principio, solo pensaba en mi orgullo, en el que dirán mis parientes aquí. Pero si mi hija siente que no puede respirar, entonces mi orgullo no vale nada. La patria es importante, sí. Pero la familia es lo primero. Si tú eres feliz allá, entonces ese es nuestro hogar. Suyeon también asintió, con lágrimas en los ojos. Yo también. Extraño la sazón, la gente, todo. Vamos a casa, Yuna. Yuna rompió a llorar y abrazó a sus padres. Gracias. Gracias de verdad. Semanas después, en el aeropuerto, la familia estaba lista para partir. La abuela los despidió con una sonrisa triste pero comprensiva. Cuida esa sonrisa, Yuna. Eso es lo más importante. El avión despegó. Yuna miró por la ventana como Seúl se hacía pequeña. El rugido de los motores sonaba a libertad. Acarició su álbum de fotos. Sabía que al otro lado del océano le esperaba el cielo de Lima, quizás gris, pero lleno de calidez, le esperaba el tráfico loco, pero también la solidaridad, le esperaba la comida más rica del mundo y, sobre todo, sus amigos. Yuna cerró los ojos y sonrió. Una sonrisa verdadera, que nacía del alma. Había elegido. Había elegido el lugar donde su corazón podía latir sin miedo. ¿Y tú? Si estuvieras en el lugar de Yuna, ¿qué elegirías? ¿El lugar que te dicen que es el mejor, o el lugar donde tu alma realmente se siente en casa? Imagen del avión cruzando las nubes hacia el atardecer. La historia de Yuna continúa, ahora bajo el cielo de Perú.